Bien, estamos en este último bloque atendiendo estos temas tan importantes de la información. Bueno, pues resulta que ante también la renovación del Comité Directivo Estatal, en este caso de Acción Nacional, hay ánimo de reelección hacia su interior. Platícanos la historia, Amador. Y bueno, seguimos en estas cuestiones de enroques políticos, Teo. Asegura Cachorro tener trabajo para reelegirse en el Comité Estatal de Acción Nacional. El Consejo Estatal, como la Comisión Permanente del Partido Acción Nacional del PAN, acordaron que continúe el Comité Directivo Estatal al menos mientras termina la cadena de impugnaciones de resultados de la elección de gobernador. El presidente del partido, Luis René Cantú Galván, no descartó repetir el cargo por un nuevo periodo, tras exponer que además de que los estatutos se lo permiten, se haría en aras de mantener la unidad y lograr acuerdos y consensos con la militancia de Acción Nacional. Y pues bueno, confirmó que existe una convocatoria para lo que será el proceso interno de Acción Nacional, en el que se elige presidente, secretario general, integrantes del comité directivo estatal, a realizarse el 2 de octubre. Y bueno, mientras uno se realice en Teo, el otro lado sacará a su nueva, bueno, yo diría que hasta primer dirigente de este partido, ya que la anterior solamente fue cuestión burocrática porque realmente no se le dio ningún trabajo a este personaje. Y bueno, a final de cuentas, esto es política, se perfila que se relija el famoso cachorro para dirigir Acción Nacional, y no hay que descartar al candidato de la Alianza, César Verástegui Orto, para que él pudiera también en su momento estar dirigiendo este instituto político con miras al 2024. Lo dicho, ¿no? No se pueden desperdiciar a las figuras. Sería absurdo desde cualquier punto de vista. Creo yo que a César Verástegui, tal vez dirigiendo al Partido Acción Nacional, pudiera sí ser una voz crítica. Sin embargo, yo también lo veo como, digamos, en otro tipo de actuación, esperando los tiempos. Esta que se aparecerá dentro de unos años, un par, a César Verástegui, pues creo que se le puede ver como la propuesta hacia el Senado de la República. Y Cachorro podría seguir con los destinos del Partido Acción Nacional. Yo vuelvo a insistir, no se hizo un mal trabajo, pero el posicionamiento de Morena pues fue avasallante en varias partes de la República. Y la merma que al gobierno de Cabeza de Vaca le significó el pleito con la Federación, pues se cumplió el objetivo. O sea, hay que leerlo. El presidente de la República generó este desgaste y en automático el gobernador y su forma de trabajo, su administración, quedó lastimada. O sea, se sembraron las dudas, hubo iniciativas penales en su contra, abiertas, etcétera, y el desgaste, pues obviamente fue gigantesco. Entonces yo creo, y vuelvo a insistir, creo que hay mucho que construir, porque al fin del camino un buen gobierno se genera con una buena oposición. Si no hay una oposición que pueda cuestionar, que pueda y se mantenga vigente en el cuestionamiento, los gobiernos se pierden, ¿eh? Eso debemos de entenderlo. Es como pensar que no exista una prensa libre, y hablar de prensa libre es crítica. El periodismo en sí, y por obvias razones, es crítico. Lo bueno y lo que hace el gobierno es en su obligación. El periodismo está para la denuncia, para criticar lo que se deja de hacer o se hace mal. Entonces, es lo mismo, una oposición fortalecida, con un peso específico y con una
amenaza permanente al que gobierna de que ese poder se le puede arrebatar, pues lógicamente va a estar obligado a hacer mucho mejor las cosas. Para eso son los parlamentos en los legislativos. Para eso existe la figura del partido político que a lo largo de los años va buscando militancia en base precisamente al razonamiento crítico de cómo se está gobernando. Entonces, esto no nos debe de asustar. Es el juego y el privilegio democrático que tenemos en nuestro país. El comentario a tiempo, don Teodoro Rentería Arroya. Adelante. Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula El abogado, comunicador y amigo Héctor Murillo Cruz ya mora en el éter eterno. Tal parece que los idus de marzo se trasladaron a este triste mes de agosto. Ahora se suma en el viaje al eterno éter el erudito abogado, espléndido comunicador y superior amigo Héctor Murillo Cruz. A un mes y 6 días de haber cumplido 88 años, se nos fue don Héctor Murillo Cruz, de profesión abogado, pero sobre todo hombre que se dedicó con todas sus potencialidades a la comunicación. Como periodista, fue analista certero, como escritor muy calificado y como editor muy preciso en las obras que publicó. Ahora queremos distinguir otra de sus facetas que lo distinguieron y también dejó huella perenne, más que nada o sobre todo su sentido de la amistad. Exacto, fue un gran amigo en toda la extensión del concepto. Como jefe, fue verdaderamente, repito, jefe y amigo. Siempre supo salir en defensa de las personas que colaboraban con él en tareas de por sí superiores. Uno de sus primeros puestos del abogado docente, Héctor Murillo Cruz, fue el de director de publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Muy joven, por cierto, en esa delicada responsabilidad, reconoció en su condiscípulo, el también joven estudiante de Derecho Miguel de la Madrid Hurtado, con su libro Estudios de Derecho Constitucional, que le editó y se convirtió en libro de texto. Al paso de los años, Miguel de la Madrid fue postulado como candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Seguramente fue el último de los candidatos grandes a la presidencia de la República de ese partido hegemónico. En esos momentos históricos confluimos en su campaña, Héctor y el que esto escribe. En nuestro caso, habíamos ganado la noticia del destape como director y conductor del sistema de noticiarios de Grupo ASIR. El candidato nos llamó para invitarnos a participar en su campaña electoral. Desde luego que nos defendimos en nuestra posición de que no era aceptable un puesto de esa naturaleza en un periodista. Don Miguel de la Madrid nos convenció con el compromiso de crear los institutos nacionales de la radio y la televisión y el de cinematografía, y de acuerdo al trabajo a realizar, nos ofreció el puesto del primer organismo descentralizado. La realidad fue otra. Ya había un secretario de prensa y propaganda del PRI para la campaña, Miguel González Avelar, y se habían creado 4 o más subsecretarías. La sustantiva de comunicación la encabezó Héctor Murillo Cruz. En esa confluencia de oportunidades profesionales o políticas, conocí al estupendo jefe y amigo Héctor Murillo Cruz. Era el subsecretario del ramo. Trabajamos a la par. Había una serie de intereses políticos y no políticos, incorrectos o correctos. Esta situación me disgustaba porque no era mi terreno. Sin embargo, Héctor Murillo Cruz fue un jefe extraordinario que nos protegió de los intereses mezquinos. El resultado fue extraordinario y así lo hizo notar el presidente de la República después de conocer los votos que había recibido. Dijo que el aumento de votos se debía a la campaña en radio. Fuimos llamados hasta el 9 de diciembre para que aceptáramos primeramente el puesto de director de radio de RTC,
Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, con la promesa de que llegarían los decretos para crear los institutos. Efectivamente llegaron los 2 decretos, pero propusimos que deberían de ser 3. Yo insistí en que deberían de ser 3 institutos con el de la radio. Hubo personas que inclusive se rieron de mí. Mi posición la sostuve y el presidente Miguel de la Madrid la aceptó y fui nombrado director general fundador del Instituto Mexicano de la Radio IMER. Al presidente de la Madrid le quedaba una deuda. Los intereses habían dejado fuera a Héctor Murillo Cruz. En la primera oportunidad se lo tratamos y el presidente Miguel de la Madrid lo nombró director general de Radio Educación. Cuando don Miguel fue director del Fondo de Cultura Económica, la más importante editorial del Estado mexicano, nombró a Héctor gerente general, puesto en el que desarrolló una gran tarea de dimensiones internacionales. Por último, dejo constancia de su magnanimidad. Fue colaborador por 20 años en nuestra revista Libertas, que dirige los hijos Teodoro, Raúl y Gustavo Rentería Villa, y durante 15 años comentarista certero en el programa de Gustavo Con Valor y Con Verdad en Grupo 7 y en Radio Fórmula. Ingresó como socio de todo derecho del Club Primera Plana, donde fue un acérrimo defensor de los derechos y protección de los comunicadores y de la legalidad de la institución. ¿Qué más puedo decir de nuestro amigo Héctor Murillo Cruz? Un hombre bueno, un intelectual probado, un escritor de primera y un amigo a cabalidad. In memoria. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave. Y por supuesto, avalo esta postura, don Héctor, a los 88 años de edad, fallece este pasado fin de semana, y la verdad era muy agradable que a pesar de la diferencia de las edades, siempre reconoció en mi hermano y en su servidor, pues el trabajo periodístico, ¿no? A grado tal que aceptó ser colaborador en nuestros esfuerzos, tanto impresos, editoriales, como en la revista Libertas, y radiofónicos, en el caso de mi hermano Gustavo. Pero la verdad, lo que más se disfrutaba con él era esa sencillez, cuando nos sentábamos a la mesa y se podía platicar de las anécdotas, de las experiencias, y por supuesto la recomendación que no faltaba del trabajo que veníamos desarrollando. Descanse en paz don Héctor Murillo Cruz, a quien se le recordará con mucho precio, con mucho cariño, por lo que le acabo yo de comentar. Bien, antes de despedirnos, en Tamaulipas, fíjese usted, se detectaron 31 aplicaciones, de estas que usted baja en sus teléfonos digitales, que se dedican al préstamo de dinero por una aplicación de internet, pero resulta que estas 31 aplicaciones están conectadas entre sí y hay denuncias de fraude y hay denuncias de acoso por la cobranza en especial, ¿no? Y es que estas páginas se dedican a esto que se llama un préstamo inmediato, prácticamente a la palabra, es casi nulo el papeleo. Entonces, agarran a los padres de familia, por ejemplo, con este asunto del retorno a clases, no hay lana, y a través del empeño de cosas, se les apoya para la entrega, o que compren, ¿no?, sus útiles escolares o los uniformes, para que las identifique, ¿no? Algunas de ellas. Peso, préstamo. Listo, cash. Creditilla. Pueden sonar precioso, ¿no? Y leo esta nota del periódico El Bravo, que es el que lo está documentando, en donde, dice la nota, se indica que otorgan dinero muy fácil, pero no advierten que sus tasas de interés son muy elevadas. Es decir, agio. Usted tiene que tener mucho cuidado. Lo hemos dicho infinidad de veces. Todo lo que llegue fácil, fuera de un contexto en el precio, o este tipo de cosas,
dinero que le van a prestar a usted, pues lógico, a cambio prácticamente de nada, pues es lógico que va a tener un costo. No hay nada más caro que el dinero en crédito, sea en una tarjeta, sea entre un particular, etcétera. Mire, hay una persona que de un préstamo original de 2,000 pesos, hoy debe 50,000. Esa es la gravedad. No caiga usted en estos errores porque cuestan sumamente caros. Gracias al auditorio, gracias a nombre de Amador González de la Cruz. Yo soy su servidor Teodoro Rentería Villa y le recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos.